queridos oyentes, les habla Milady Blanco Gutiérrez en este su podcast, Los Cuentos de Tú No Sabes Niña. Antes de comenzar a contarles con respecto a la entrega número 6, quiero agradecer su presencia a través de esta plataforma que nos conecta. De paso que me emociona muchísimo que esta comunidad de aventureros crece cada semana. Así que por eso y mucho más, siempre agradecida de ustedes. Esta entrega lleva por nombre De los viajes. Y desde que tengo memoria, es decir, desde muy niña, admito que me encantan los viajes. No solo los que se hacen por carretera, barco o avión, sino aquellos viajes imaginarios. Y como les decía, desde muy niña, Ivona, mi abuela materna, me leía cuentos y novelas, a veces una que otra poesía, pero también me contaba de lo que conocía y lo que había vivido. También me contaba lo que ella había escuchado de su madre, mi bisabuela, y comenzaba tal como se llama este podcast. Tú no sabes, niña. Hacía una pausa y continuaba. Justo en ese momento alertaba mi imaginación y pues me preparaba para viajar, para vivir momentos en tiempos remotos, experiencias casi que como Indiana Jones, paisajes, olores diversos, sabores, un sinfín de sensaciones a través de estos cuentos que mi abuela me echaba. Para quien apenas tenía unos 4 o 5 años, es decir, para mí, ese momento era el de los hallazgos extraordinarios que aún hoy me marcan, es decir, han sido una huella de por vida. En esa misma casa de los cuentos había una máquina de coser Singer que se guardaba en una mesa de madera. Yo creo que muchos la deben recordar, era de un momento cumbre en Latinoamérica. Había muchas casas en donde existía este tipo de máquina, que además tenía un pedal y una rueda por donde pasaba una correa que hacía funcionar la máquina. Mientras la máquina estaba guardada en esa misma mesa, mi abuela podía usarla para planchar. Cuando esto ocurría, yo la acompañaba y me metía debajo de esta mesa, sentada en el pedal, de frente a esa gran rueda, y entonces comenzaba un juego. Mi abuela me preguntaba: «Niña, ¿dónde vas?». Y yo, con mis manos en la rueda, simulando un volante de vehículo y sentada sobre el pedal, con movimientos sutiles, imaginando que avanzaba a alguna parte, le contestaba: «Al llano, a Maracay o a Caracas, incluso a Barinas, a visitar al tío Balta». Cualquier respuesta era correcta y duraba un tiempo determinado y le decía: «Ya llegamos», y ella volvía a preguntar: «¿Y ahora dónde vamos?». Y así ese juego terminaba cuando ella terminaba de planchar. Justo en esa máquina, dentro de una habitación de algún lugar de Villa de Cura, justo debajo de esa mesa, sobre ese pedal, conocí paisajes, vi puestas de sol, anduve por carreteras y admiré montañas. Así pasó gran parte de mi infancia, pero esta fascinación por viajar aún no acaba.
De hecho, creo que crece cada vez más. Fue así, con esta fascinación, este ímpetu por viajar, que conocí a mi país, Venezuela, de costa a costa, de norte a sur, solo con la excepción de un estado, del Tamacuro, que aún no pierdo la esperanza de conocer algún día. Esa es nuestra frontera con el océano Atlántico. De la mano de mis abuelos, Ivona y Churro, viajamos en cada vacación escolar para algún sitio que se nos ocurriera o que se les ocurriera a ellos. Pero creo que el más impresionante para mí fue ese primer viaje a la Gran Sabana. Incluso redacté una bitácora que establecía hora, día, clima y cada paisaje que veía durante esos 11 días. Recuerdo que al llegar se la regalé a un afecto entrañable de la universidad donde estudié, como una ofrenda de ese gran cariño que le tenía a esa persona o que le tengo. Hoy sigo viajando, pero ya no solo me seducen los viajes geográficos en distintos medios de transporte, avión, auto, barco. He descubierto, queridos oyentes, que hay viajes más difíciles y precisamente por esa condición de difíciles a muchos no les emociona tanto y no se tiene esa misma disposición para el disfrute y el gozo. Yo creo que a veces huimos de las cosas difíciles y además al viaje que me refiero en particular requiere soledad e introspección, dos elementos que el ruido de esta modernidad, de la tecnología, de las redes, es mucho más complejo quedarse en ese silencio que significa la soledad y estar en ese modo introspectivo que se requiere para este viaje. Este viaje quizás yo lo compararía como el de Ulises después de la guerra de Troya. Ese viaje que emprendió el héroe para regresar a su Ítaca, lleno de obstáculos. Esa Ítaca siempre es interna y es justo a ese el viaje al que me refiero ahora. El viaje del interior es una aventura en la que llueve a cántaros, como en el Amazonas. A veces hay nubarrones tan grises que se vuelve tenebroso y asusta. Sí, otras veces es claro y despejado, pero el sol nos enceguece. Con todo esto, nos cuesta mucho dar el primer paso para emprender este viaje que no termina nunca. Pero sin duda, para vivir plenamente y disfrutar más estos viajes por el mundo, hay que caminarnos hacia adentro. Quienes ya comenzamos esta travesía, quizás puede suceder que de ratos abandonemos este sendero, pero a pesar de las dificultades, intentar regresar es lo que nos mantiene alertas. Hay que regresar al viaje. Incluso
Hay ocasiones en que podemos quedarnos a vivir un rato en la isla de Calipso, así como Ulises se quedó llenándose de placer y mofándonos de ese dolor. Lo importante, mis queridos amigos, es regresar a la magnífica aventura de viajarnos. Quiero decir, de ir descubriéndonos en cada paso que damos hacia nuestro interior. Y sí, en muchas ocasiones va a doler hasta que comprendemos que somos creadores de este camino y de todos los caminos. Y allí justamente, de pronto, se hace la magia poética de la conexión con cada partícula de nuestro ser y comenzamos a vivir el ahora y a vibrar con el universo. El disfrute y la aceptación de lo que vemos afuera depende del disfrute y la aceptación de lo que hemos visto dentro. Y este proceso es infinito. Así que ustedes no saben, niños y niñas del mundo, que el viaje más importante de nuestras vidas no termina y siempre es primero hacia adentro, porque las maravillas del mundo externo solo se pueden disfrutar en paz y con la alegría que se merecen si las vemos con los ojos del corazón. Cada viaje interior nos llevará más lejos, pero también más cerca de nuestros sueños, y los veremos tangibles en esta realidad en la medida en que más dentro de nosotros hemos viajado. Así que a emprender ese viaje. Hasta la próxima entrega de estos cuentos de Tú no sabes, niña.